Saber qué es el mínimo común múltiplo y cómo hallarlo, pues primero debemos comprenderlo muy bien. Lo primero que tenemos que hablar es de qué es el múltiplo y para esto pues vamos a hacerlo con un ejemplo y vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 6 y 8. Se escribe así, el mínimo común múltiplo de los números 6 y 8. Entonces, para entender el concepto, lo que hay que hacer primero es encontrar los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8, que recordemos que múltiplo es el número que contiene exactamente un número entero de veces al número. Bueno, también otra forma de verlo fácilmente es que los múltiplos del 6 son los que están o resultan en la tabla del 6 o resultan de multiplicar el número 6. Por ejemplo, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18 y así sucesivamente. Entonces aquí alcancé a escribir los múltiplos hasta el décimo múltiplo. Aquí podemos seguir, ¿no? El siguiente múltiplo sería 66, 72. Pero entonces estos son los primeros 10 múltiplos de 6. Ahora hacemos lo mismo con el 8. Entonces los múltiplos de 8 serían 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24, 8 por 4, 32 y así sucesivamente. Entonces ya encontramos los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8. Ya hablamos de múltiplo, ahora tenemos que saber qué quiere decir común múltiplo. Común múltiplo ya se habla cuando tenemos dos o más números, o sea, yo puedo encontrar el mínimo común múltiplo de dos números, como en este caso, o de 3, o de 4, o de 5. Ahí es donde empezamos a hablar de común múltiplo. ¿Qué quiere decir común múltiplo? Quiere decir los múltiplos que tienen en común el número 6 y el número 8. Por ejemplo, si nosotros observamos un número que está dentro de los múltiplos de 6 y que también está dentro de los múltiplos de 8, es el número 24, ¿sí? Porque 24 es múltiplo de 6 y múltiplo de 8, o sea que es un múltiplo común de 6 y 8, pero también encontramos otros números, el 48. Y si hubiera podido seguir escribiendo aquí, el 72 también es un múltiplo común. Y bueno, hay muchísimos, o más bien hay infinitos múltiplos comunes, como lo estamos viendo aquí. En este caso, por ejemplo, el 6 no es un múltiplo común porque es múltiplo de 6, pero no es del 8, o el 8 tampoco, el 16 tampoco, porque no está como múltiplo en los dos números. En cambio, 24 y 48 y 72 y muchos más son múltiplos comunes. Ahora sí, el concepto de mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué quiere decir mínimo común múltiplo? Que entre todos estos múltiplos comunes vamos a escoger el más pequeño. Y si nosotros observamos, pues aquí ya creo que ustedes tienen la respuesta. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 es el número 24. ¿Por qué? Porque es común, porque es múltiplo y porque es el más pequeño. Este es un múltiplo común, pero no es el más pequeño, entonces no es el mínimo es el número 24. Voy a hacer otro ejemplo. Nuevamente voy a hacerlo de la forma larga, pero ahorita les voy a explicar una forma de encontrar el mínimo común múltiplo sin tener que encontrar todos los múltiplos de cada número, sino hay un proceso sencillo para encontrarlo. Pero como para que nos quede claro el concepto de mínimo común múltiplo, entonces primero encontramos los múltiplos de 2, que son estos, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Ahora los múltiplos de 4, que son estos, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y así sucesivamente. Y ahora los múltiplos de 10. Ahora vamos a encontrar los múltiplos comunes. Entonces aquí sucede algo que tenemos que tener cuidado. Si ustedes observan, el número 4 está aquí y aquí, o sea, sería un múltiplo común entre 2 y 4, pero tenemos que buscar los múltiplos comunes entre los 3. Entonces, buscamos los múltiplos que estén en los 3 números. No se puede solamente en 2, sino tiene que ser múltiplo de los 3. Y bueno, aquí de rapidez lo encuentro, que es el número 20, porque si ustedes lo observan con más detenimiento, no hay ningún múltiplo que esté en los 3 números, como les decía, el 4, o el 8 también está en estos dos, o el 16 está en estos dos, o por ejemplo, el 10 está en el 10 y en el del 2, pero no está en el del 4, entonces no es un múltiplo común de los 3, y bueno, obviamente aquí encontramos el 20, si hubiéramos seguido, el 40 también es un múltiplo común de los 3, porque está aquí, pero también es múltiplo del 2, o el 60 o el 80, y el múltiplo más pequeño de esos múltiplos comunes, entonces es el número
20. Y esa es nuestra respuesta. Como les decía, ahora les voy a explicar un método para encontrar el mínimo común múltiplo sin necesidad de hacer todo este proceso. Lo voy a hacer con el 2, el 4 y el 10. Vamos a coger los tres números, el 2, el 4 y el 10, y les vamos a sacar los factores primos. Acordémonos que los factores primos pues son los números primos, que los números primos son el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y bueno, ahí hay muchísimos más primos, que los primos son los que se pueden dividir solamente por sí mismos y por la unidad, que eso ya lo vimos en un video pasado. Además, también ya vimos cómo sacar los factores primos de un número, pero bueno, lo vamos a hacer aquí. Para sacar el mínimo común múltiplo o para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es sacarle los factores primos a los tres números al tiempo. No importa qué factores primos, entonces empezamos mirando si se puede sacar mitad. Y a los 3 se les puede sacar mitad, entonces le sacamos mitad, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Ya sabemos que pues aquí como ya tenemos el número 1, ya terminamos, digámoslo así, el proceso en el número 2. Seguimos sacando factores primos a estos dos números, volvemos a preguntar mitad, si se le puede sacar al menos uno de los dos, entonces mitad de 2, 1. Y mitad de 5 no se puede. Como no se puede, bajamos el número 5. Aquí ya terminamos porque tenemos el número 1. Volvemos a preguntar, mitad, ¿se le puede sacar al 5? Ya terminamos en los otros, entonces solamente preguntamos con el 5. No se le puede sacar mitad. Seguimos preguntando, tercera del 5 no se le puede sacar, pero sí se le puede sacar quinta. Entonces, quinta de 5, 1. Ya terminamos en los tres números. Entonces lo que hicimos fue encontrar el mínimo común múltiplo que resulta de estos tres números. El mínimo común múltiplo entonces será 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 y 4 por 5 nos da 20, que era el número que habíamos encontrado. Entonces este es el proceso más fácil y rápido para encontrar el mínimo común múltiplo de 2 o 3 o 4 números. Como siempre, por último, les dejo dos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Entonces ustedes van a encontrar el mínimo común múltiplo de 10 y de 15 y como otro ejercicio van a encontrar el mínimo común múltiplo de 2, 5 y 30. Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Y aquí les dejo el proceso. En este caso, los dos, la respuesta es el número 30. Aquí pues sacamos los factores primos. Algo que se me olvidó decirles es que cuando sacamos los factores primos no es obligatorio que primero saquemos mitad, luego tercera y luego quinta. Podemos empezar diciendo sacamos quinta y luego mitad y luego tercera. Eso es lo de menos. Lo importante es que hagamos las divisiones bien, o sea, cuando estemos sacando mitad, dividamos por 2 o tercera dividamos por 3 y así sucesivamente. Bueno amigos, espero que les haya... Otra forma de calcular el mínimo común múltiplo es por el método de la descomposición canónica. ¿Cómo funciona este método? La teoría nos dice lo siguiente. El mínimo común múltiplo dice que se calcula como el producto de los factores primos comunes y no comunes, cada uno con su mayor exponente. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, un ejemplito para que se entienda mejor la teoría, ¿de acuerdo? Dice calcular el mínimo común múltiplo de 126 y 60. Muy bien. Y si yo quiero utilizar el método de descomposición canónica, obviamente tengo que, ¿de acuerdo?, calcular la descomposición canónica del número 126 y del número 60. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, calculemos, ¿de acuerdo?, la descomposición canónica primero del 126. A ver, veamos. 126. ¿De acuerdo, no? Muy bien. Sacamos mitad, 126, 63, ya no tiene mitad, tercia, ¿no? Tercia, 21, 21 tiene tercia, 7, 7 más de 7, 1. Luego sería 2, ¿de acuerdo? 2, obviamente elevado a la 1, ya que se repite el 2 una sola vez, por el 3, que se repite dos veces, o sea, al cuadrado, por el 7 una vez, o sea, 7 elevado a la 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora calculemos la descomposición canónica del número 60. Bien. A ver, tal vez otra manera
de calcular la descomposición canónica sería esto, ¿no? 60, sabemos que es 6 por 10, ¿no? Y el 6, ¿de acuerdo? Es 2 por 3. Y el 10, 2 por 5, ¿no? Muy bien. Y si te das cuenta, todos estos son números primos, factores primos de 60. Sería 2 veces, o sea, 2 al cuadrado. Otra manera, ¿de acuerdo? Multiplicado por 3, igual a la 1, por 5, ¿no? Ya que el 3 y el 5 se repiten ambos una sola vez. ¿De acuerdo? Muy bien. Hecho eso, o sea, calculado la descomposición canónica de cada número, ahora, ¿qué nos dice la teoría? Dice que hay que escoger aquellos factores primos comunes y los no comunes, cada uno con su mayor exponente. A ver, primero los factores primos comunes. El 2 se repite en ambos. ¿Qué factor tiene el mayor exponente? A ver, factor primo, 2 al cuadrado y 2 a la 1. Este, ¿no? Sería 2 al cuadrado. O sea, este tiene el mayor factor primo. ¿De acuerdo? O mejor dicho, el factor primo con su mayor exponente. Muy bien. ¿Habrá algún otro factor primo común? Claro que sí, el 3, ¿no? Se repiten ambos. Bien, 3 a la 1, 3 al cuadrado. O sea, voy a escoger a ese factor primo con este exponente, ¿de acuerdo? Ya que este exponente es el mayor. Muy bien. Luego me dice, ahora los factores primos, ¿habrá algún otro factor primo común en ambos? Ya no hay, ¿no? Ahora los no comunes, ¿de acuerdo? Los no comunes sería en este caso el 7, ¿sí? El 7 y el 5, ¿no? Ya que son no comunes en ambos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora enseguida, ¿qué es lo que digo? Tengo que calcular el producto de esos factores primos comunes y no comunes que hemos escogido, ¿de acuerdo? Muy bien. Sería primero 2 a la cuánto, ¿ah? Excelente. Al cuadrado, multiplicado por, el siguiente sería 3. 3 al cuadrado que hemos escogido, ¿no? ¿Listo? Multiplicado por 5 a la 1. El siguiente, 7 a la 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Este sería entonces el mínimo común múltiplo de 126 y 60. Si tú lo quieres calcular, 4 por 9, 36 por 5, 180 por 7, 1260. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la respuesta al mínimo común múltiplo de 126 y 60.